Cordial saludo, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Es un honor para mí que Dios me esté permitiendo otro día, hermana y hermano, poder ser un instrumento de su bendita lengua para todo aquel que venga con un corazón sincero, con hambre, siempre utilizando la bendita palabra de Dios y comenzando, hermanitas benditas y hermanos en Cristo Jesús, pueblo de Dios, la enseñanza número 17. Un resumen pequeño de lo que vimos anteriormente. Ya estamos nosotros incursionando, ya estamos nosotros profundizándonos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De lo que trajo Satanás, del veneno que trae Satanás en el ser humano. Estamos viendo cuál es el engaño, cómo engaña profecías de Dios mediante el Hijo y esta bendita palabra viva de los falsos profetas en estos tiempos, de que no habría fe y todavía nos falta mucho. Vimos el fruto de la carne, adulterio, fornicación y idolatría, que también, hermanas y hermanos, así como vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual y Dios nos lo ha dicho, claro que también en el cristianismo hay fornicación física, adulterio físico, pero eso es aborrecible para Dios, ¿verdad? Igual que el espiritual, ¿verdad? También hay pues cosas a la carne, con lo cual a la carne de cuerpo a cuerpo que es muy aborrecible. Pero principalmente, hermana y hermano, nos habla cuando nosotros tocamos el fruto de la carne, es para identificar a un ministro, ¿verdad? Un ministro, si tiene amistad con el mundo, recuerda que está adulterando. Un discípulo que ya tiene 1, 2, 3 años con conocimiento y está en el mundo, pues está fornicando. Pero también en el cuerpo se puede hacer, ¿verdad? Y son pecados muy graves. Bueno, hermanas y hermanos, nosotros nos quedamos la vez pasada en Romanos capítulo 1. Sigamos viendo, por favor, en el versículo, por favor, Biblia en mano, si son tan amables. Vamos a Romanos 1 y nos quedamos en el 20 nosotros, hermanos. En el versículo 20, por favor, si son tan amables. Y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fue lo último que vimos la vez pasada. Expliqué un poco, pero voy a ampliar un poquito más este versículo, hermanas, porque pues ayer se nos comió el tiempo, ¿verdad? Entonces, miren, las cosas invisibles de Él. El Espíritu Santo no se puede ver, hermanas y hermanos. Cristo Jesús, si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos espiritualmente. Entonces, mire, porque las cosas invisibles es su eterno poder y deidad. Aquí habla de dos cosas. Su eterno poder es Él, es su presencia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no tiene ni principio ni fin. Es eterno y Dios siempre va a tener el poder, nadie se lo va a poder quitar. Y su deidad es coigual, es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces está hablando del Espíritu Santo y de Cristo, que fue lo que se nos dio. Alabado sea Dios y alabado sea Cristo en el bautizo. Si usted se bautizó conforme a la bendita Escritura. Ahora fíjate, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Porque recuerda, hermana y hermano, que ya vimos nosotros, la fundación del mundo es cuando Adán y Eva pecan y Dios establece su reino, pero jamás Dios nos desamparó. Como vimos un resumen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios escogió un hombre llamado Abraham, luego le puso Abraham, y ya vimos toda la secuela que Dios nunca pues nos abandonó desde la creación del mundo, desde que se fundó el mundo, sino que siempre estuvo Dios y su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús en el Antiguo Testamento como Melquisedec, como la peña de Oreb, como el ángel de Jehová. Entonces,
y Jehová de los ejércitos. Entonces se hace claramente visibles, ¿verdad? Porque que el Antiguo Testamento nos los da a conocer hoy. Mira, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué? Mire, no está hablando de los ríos, de los mares, de los montes, aunque también quiero decirle que, bueno, yo veo todas esas cosas y digo, debe de haber un ser impresionante detrás de todo esto. Pero más que nada, hermanas y hermanos, la Biblia, acomodando lo espiritual, está hablando de las cosas que la presencia de Dios hace en nuestros corazones, ¿verdad? Que a Cristo Jesús se le conoce como un doctor, que cuando yo llegué estaba inválido, estaba ciego, estaba sordo, estaba mudo, ¿verdad? Estaba lisiado. ¿Por qué? Porque no podía yo caminar, porque caminaba en el mundo, pero no caminaba llevando el evangelio. Estaba mudo porque nunca había hablado la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora hablo la palabra de Dios. Estaba ciego porque no podía ver las cosas espirituales, más ahora las veo. Entonces, así hay muchos cristianos, hermanas y hermanos, porque este versículo va dirigido a todos aquellos que se les predicó alguna ocasión el verdadero pacto de Dios, la verdadera entrada al reino celestial, y que después cambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Después de que vieron el poder de Dios, después de que vieron una sanación en sus corazones y regresaron para atrás. No van a tener excusa. Yo le digo con todo amor, hermana y hermano, pueblo de Dios, con el tiempo que Dios me ha permitido ser un ministro y un siervo suyo, que como yo le dije en la enseñanza pasada, ¿verdad? Habían muchos hermanos y muchas hermanas que lloraban aquí, que le daban gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? Que los sacó de la antigua vida y que sus corazones fueron sanados de muchas cosas, como ellos venían, fueron sanados de muchas cosas, y después, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo visto la sanación, no le dieron gloria. A eso se refiere aquí, hermanos y hermanos, no a la gente del mundo, porque pues ellos van a ser juzgados con su ley, ¿no? Ellos no van a ser juzgados con esta ley. Entonces, mire, de modo que no tienen excusa, o sea, no van a tener excusa el día del juicio. Dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, pues habiendo conocido a Dios, porque ¿cómo puedo conocer a Dios? Pues cuando voy a dar testimonio, ¿verdad? De lo que era antes yo, de la vieja criatura, y para darle gloria como testimonio a la gente que se va acercando y lo que Dios ha hecho en mi vida, porque quiero decirle, hermana y hermano, que no existe ningún poder aquí en el planeta Tierra que pueda convertir a un ser humano a una nueva criatura. Usted fíjese, está Alcohólicos Anónimos, Oceánica, está psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Y tratan solamente un daño que pueda tener la persona en el corazón, como Alcohólicos Anónimos con el alcoholismo, como Oceánica con la drogadicción, como un psicólogo con algún trauma, ¿verdad? Que si lo violaron de pequeño, etcétera. Pero, ¿sabe una cosa, hermano y hermana? Ninguna institución humana, ninguna sabiduría humana puede darle un corazón nuevo al hombre y sanarlo. Solamente Dios puede quitar alcoholismo, drogadicción, daños, odio, orgullo, altivez, codicia, avaricia, corazones enfermos y dañados, y a su nombre y gloria. Entonces, está hablando aquí de cristianos y cristianas, pueblo bendito, que tuvieron el privilegio de experimentar por fe el poder de Dios y de dar testimonio algún día de su poder. Y luego fíjese lo que dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque la palabra glorificar es que con la gloria que nos dio, con el Espíritu y el poder que nos dio, le sirvamos en el campo que Cristo Jesús nos trajo, amando por sobre todas las cosas a Dios, ¿verdad? Y amando al prójimo.
Eso es glorificar a Dios, dar testimonio del camino, trabajar en su obra. Entonces, muchos, aquí entra otra vez el veneno de Satanás. Yo le dije, hermana y hermano, que en cada enseñanza íbamos a ir penetrando más profundamente para conocer lo que ya vimos en enseñanzas pasadas. Entonces, fíjese lo que dice aquí, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí está un problema, hermano. ¿Cómo reconocer a un cristiano? ¿Cómo reconocer a un siervo de Dios, verdad? Todo cristiano y todo varón que se diga de Dios, que no use la palabra, como vimos, que si alguien ministra y alguien habla, hable conforme a las palabras y ministre conforme al poder de Dios. Pero si yo empiezo a usar mis razonamientos y le digo al hermano, no, Dios te dio la inteligencia, también debes de poner tu razonamiento, también debes usar tu razonamiento, no nada más creer en todo lo que te diga la Biblia. Quiero decirle, hermano, que ya está amanecido, hermana, que ya está amanecida, porque nosotros tenemos una mente, la cual es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Cuando dice la palabra que nosotros somos su cuerpo, yo le hablo así porque usted conoce la palabra, es que un cuerpo tiene nada más una cabeza, ¿verdad? Y mis miembros del cuerpo se rigen por los mandamientos de mi cabeza. Si yo tengo movimientos en mis dedos, la orden viene del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho de mi cabeza. Y mi cuerpo armónicamente le obedece a mi cabeza. Pero cuando hay una cabeza mal, cuando hay una cabeza que no está bien, pues hay niños retrasados, hay niños que no pueden mover sus miembros, ¿verdad? O no tienen movimientos, o tienen movimientos bruscos y se pegan. ¿Por qué? Porque la cabeza está mal. De igual manera yo le digo, hermana y hermana bendita de Dios y hermano pueblo de Dios, usted cuando se bautizó tuvo que haber dejado sus razonamientos, su sabiduría, la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Habernos hechos como un niño y haber aceptado la cabeza y habernos convertido en un miembro del cuerpo de Cristo para sujetarnos y recibir órdenes únicamente de la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces, aquí está. Yo ya no puedo darle un consejo al yo creo, o yo pienso que la cruz significa esto, o yo pienso que el amor significa esto, o yo pienso que el cuerpo. No, hermana, tenga cuidado, porque ese lenguaje es terrenal, ¿verdad? Recuerde que estamos viendo y vamos a ver más adelante quién es el que puede tener entendimiento, pleno entendimiento de la bendita palabra de Dios y a quién puede tener una comunión personal con Dios. Eso lo vamos a ver adelante. Entonces, mire, la palabra envanecer, se envanecieron en sus razonamientos. Es que si yo empiezo a desechar los mandamientos y la cabeza que es Cristo Jesús, todo lo que haga en mi vida va a ser vano. Envanecer es que cuando venga Cristo Jesús le diga, Señor, Señor, y me diga, no te conozco, y que yo le diga, expulsamos demonios en las plazas, Señor, y dimos palabra, y me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad, porque te perdiste en tus razonamientos y todo lo que hiciste fue vano. Aunque hayas abierto la palabra en las plazas, aunque hayas predicado, pues yo te llamo un prevaricador, ¿verdad? Porque no diste la palabra con ejemplo, etcétera, hermana, y etcétera. Vamos a ver muchas citas bíblicas. Entonces, yo uso mis razonamientos y me envanezco, porque Dios no vino ni por sabios ni por ricos, sino vino por pobres, por gente que se humillara y reconociera al Rey de Reyes y al Señor de Señores como sabio. Y yo le doy la gloria a Cristo, ya le he dicho, para mí no hay ningún sabio aquí en el mundo, nadie, ningún ser humano, ningún pastor, ningún apóstol. El sabio es el que trae adentro aquel varón que no practica el pecado para que toda la gloria sea para Dios y su Hijo. Entonces, mire, se envanecieron en sus razonamientos y luego, ¿qué pasó? Y su necio corazón fue entenebrecido. Necio porque cuando Dios me habla de un mandamiento que a mí me pueda parecer ilógico, ¿verdad? Y yo soy necio y digo, no, es que esto debe de ser así y yo lo acomodo a mi manera.
entonces Dios me llama necio. Y una persona necia es aquella que se le da un mandamiento, ¿verdad? Y no lo hace, como lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los dos hijos que se les da una orden, uno dice sí voy, el otro dice no voy, pero luego el que dijo no voy fue, y el que dijo voy no fue, y Cristo Jesús dijo, ¿quién hizo lo correcto? Bueno, pues el que dijo no voy y luego fue. Entonces, el que dijo voy y no lo hizo se le llama necio, necio al mandamiento de Dios, porque recuerda, hermana y hermano y pueblo de Dios, que nosotros fuimos creados para una sujeción. Tenemos una cabeza, tenemos un padre, tenemos un ser espiritual, un ser poderoso, un ser perfecto, que tiene un razonamiento eterno, que no tiene principio ni fin, y que nosotros, ¿qué podemos tener de sabiduría, hermana y hermano? Vea usted cómo está el mundo, ¿verdad? Vea usted cómo está los filósofos y los que se creen sabios, están en guerra, están llevando al mundo para abajo, hermana bendita, con esa sabiduría que tienen de escuelas, de filosofías, de profesiones. Mire cómo está el mundo. Entonces, vamos, aquí estamos viendo. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es el fruto de ellos? Ponga atención, porque estamos nosotros viendo, quitando el velo de Dios, cómo podemos descubrir a un falso representante. Fíjese cuál es el fruto que tienen en el versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, profesando ser sabios, ellos le juran y le dicen que son doctores de la ley, que Dios les habla, que ellos han leído la Biblia 20 veces y que ellos tienen la sabiduría. Mira, hermana, yo le creo a Dios, hermano y pueblo de Dios, bendito hermano en Cristo Jesús. La bendita palabra es profética, está hablando de estos tiempos, como ya hablamos de la apostasía. Entonces profesan, ellos creen ser sabios, creen saberlo todo, ¿verdad? Pero fíjese bien, ¿por qué les viene esto? Porque no creyeron en los mandamientos, no hicieron los mandamientos. Porque usted va a decir, bueno, el hermano, ¿cómo sabe que yo que estoy en la verdad? Venga, hermana, yo lo invito, porque para poder conocer a quien le da la verdad debe de conocerlo. Yo le invito a que venga a congregarse, a que me conozca, a que comparte el pan todos los días, si es que quiere esperar a Cristo, para que usted pueda ver el fruto, ¿verdad? Diario, cotidiano, y pueda estar seguro de que si Dios le está hablando o no le está hablando, porque por sus frutos los vas a conocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron necios, y fíjese bien el pago que Dios les manda. Fue entenebrecido, la palabra entenebrecido viene de oscuridad, de tinieblas, de la sabiduría de Satanás. Fue entenebrecido su corazón. En el corazón Dios nos profetizó que iba a poner la palabra ya no en tablas, ¿verdad? Como en el primer pacto, sino que Él iba a poner en los corazones de sus hijos, de los obedientes. Pero de igual manera, también Dios tiene el poder para que cuando es uno necio y contiende con el mandamiento, contiende con la palabra de Dios, Dios tiene el poder para entenebrecer corazones, ¿verdad? Y permitir sabiduría de Satanás sin que uno se dé cuenta. Como vamos a ver más adelante, porque no tardamos en penetrar con la apostasía de los falsos profetas y los falsos maestros. Ya vimos algunas citas en Mateo, pero aún falta más, hermanos. Entonces, dice en el versículo 23, fíjese por qué. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo le digo algo más, mire. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto quiere decir, hay muchos que dicen que la gloria de Dios y el Espíritu Santo no se sale por más que peque. Bueno, hermano, mire, lea aquí, si tiene entendimiento, vea. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La presencia, el Espíritu Santo, el fuego. ¿Y qué es cambiar la gloria de Dios, verdad? A mí se me fue dado Dios para
estarle lavando sus pies, para estarle glorificando, para estarlo agradando, porque Él me está viendo por sobre todas las cosas. Pero fíjese bien, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la honra de Dios por la honra de los hombres, por los aplausos de los hombres, por los reconocimientos de los hombres, hermanas y hermanos. Aquí está lo que trajo Satanás en un principio, ¿se acuerda? Vas a ser como Dios. Ven y come de este fruto. Ahora, Eva tuvo su razonamiento, también su esposo tuvo su razonamiento. ¿Qué dijeron? No creo que vayamos a morir, ese fue su razonamiento. ¿Qué pasó? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Fue entenebrecido su corazón. ¿Qué le dijo Dios? Ahora comerás con el sudor de tu frente y tú darás a luz con dolores de parto, y los expulsó del Edén. Hermana, recuerde que tenemos una base, hermano, y bendito pueblo de Dios. Recuerde que por eso hay enseñanzas anteriores. Y yo le digo, querido hermano y querida hermana, que si usted no ha visto las enseñanzas pasadas, no va a poder entender a lo que vamos. Se tiene que ver las enseñanzas completas. Yo le dije desde un principio, hermana, y lo vuelvo a reiterar a todo representante que me vea, a todo siervo que me vea: cuando le quieran dar una enseñanza, no es con una hora, no se vaya usted con la mentira de Satanás, con las enseñanzas que luego hay en el internet, ¿verdad? De una horita o de 50 minutos. Hermana, no, por favor, por el amor de Dios. Cristo Jesús daba su vida, enseñaba 12, 13 horas diarias a sus discípulos para darles enseñanzas. Entonces, para poder dar una enseñanza que es quitando el velo de Dios, porque está la apostasía, porque hay falsos profetas, porque la mayoría, porque es lo que para allá vamos, ¿verdad? Si en estos tiempos la mayoría está bien o está mal según la palabra de Dios, no según yo. Entonces, para esto es estas enseñanzas. Y mire, hermano, entonces cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, la cambiaron por aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo le digo que la Biblia es simbólica. Cuando habla de aves, la Biblia habla, por ejemplo, muchas veces de demonios, porque lo dice en la parábola, por ejemplo, del sembrador, es una de muchas, ¿verdad? Que cuando la semilla entra en el corazón, llegan las aves y se la comen, representando a los demonios. Siempre la Biblia es simbólica, porque los demonios tienen un trabajo que ya vimos, y Satanás tienen un trabajo, y cambian la gloria de Dios por Satanás, por la sabiduría de Satanás, por lo que es corruptible, por el mundo. Vuelven otra vez a Egipto, vuelven como la esposa de Lot y se convierten en Sar, extrañan Moab. Entonces fíjese bien: aves, cuadrúpedos y reptiles. Se está hablando de puro animal que se arrastra en el polvo, que se arrastra, y acuérdese lo que vimos desde un principio con Satanás, con la serpiente, cuando se le dijo: y tú te arrastrarás en tu pecho y comerás polvo. Ya vimos esas enseñanzas pasadas simbólicamente, qué es comer el polvo. Entonces, o yo soy alimento para alimentar a las ovejas de Dios, o soy alimento de Satanás. Recuerde que ya vimos, hermana y hermano, que el ser humano es una casa, es un tabernáculo en donde dentro de mí habita la gloria de Dios o habita la deshonra, que son demonios, y que puede ser entenebrecido mi corazón si soy necio e incrédulo a la palabra de Dios. Versículo 24, fíjese bien: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermana y pueblo de Dios, a mí muchas veces me dijeron, ¿verdad? El hermano corre a la gente. No, hermana, de veras, mire, líbreme Dios de tomar una posición de jerarquía que solamente le corresponde a Dios y al Rey de Reyes. O
sea, siempre les dije a los hermanos, llorando, en verdad, hermana y hermano, llorando, hermano, no está en mí, por el amor de Dios, no está en mí, yo no tengo el sartén por el mango, yo no puedo perdonar, yo no puedo justificar, yo nada más soy un siervo para decirle, exhortarlo, amonestarlo, para decirle cuál es el camino a la vida eterna, y crea y se abstenga de las maldiciones de Dios, porque cuando Dios aparta, cuando Dios quita, no hay poder humano, ¿verdad? No hay poder de un ministro que pueda cambiar lo que Dios está permitiendo. Así como yo le vuelvo a repetir, ¿verdad? Homosexuales, lesbianas, violadores, guerras, pestes, hambres. ¿Cómo yo voy a poder decirle a Dios que las quite? Yo no soy un miembro que vamos a orar, hermano, ahorita para que Dios pare la guerra. No, hermana, ya está profetizado porque no quieren saber de Dios. Oremos más bien para que Dios levante obreros. Oremos más bien para que vayamos a ellos y podamos sacarlos de la gran tribulación que se aproxime, que ya no tarda. Entonces, está en manos de Dios la bendición y la maldición. Esto es muy importante que lo entendamos, hermana y hermano. Fíjese bien, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién es la inmundicia? Satanás y los demonios. O sea, no quieres mi gloria, rechazaste mi presencia dentro de mí, porque fue para darme gloria, fue para creer, ok, te la quito y te entrego entonces al Señor de las tinieblas, te entrego al mundo. Por eso dice la palabra de Dios, hermana y hermano, que Dios nos regresa a las profundidades. Y las profundidades es donde está Satanás ahorita. Él no está en el lago de fuego, Él no está en el infierno, Él está aquí en el planeta Tierra, y esa es la inmundicia, porque todo lo que hay en el planeta Tierra, todo lo que busca el ser humano es corruptible, están ajenos a la verdad, están perdiendo el tiempo para una preparación espiritual, y los tiene engañados Satanás con pasatiempos y con miles de caminos, y eso es inmundicia porque me contamina. Por eso es que Dios me sacó de Egipto, por eso es que Cristo Jesús me ofreció la cruz, por eso es que me dijo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, mire, Dios los regresa en las concupiscencias de sus corazones, concupiscencias. Y Dios los regresa porque yo conozco la mayoría de los cristianos que conocí, que ya no están, que le hicieron afrenta al Espíritu de gracia, tienen amistad con el mundo, hermana, se comportan igual que los del mundo. Lo único que no hacen es ir a la villa, pero están igualitos que los de allá, ¿verdad? Aman el dinero, aman la vida, ¿verdad? Los viajes, las concupiscencias, todo lo que ofrece, revistas, están siempre deseando y codiciando las cosas que hay aquí abajo y que van a ser corruptibles. Bueno, aman las fiestas, aman la pereza, entonces se comportan igual. Entonces, aquí, ¿por qué yo voy a juzgar a uno de ellos? No, hermano, ya Dios les dio su justo pago. Desde aquí empieza la maldición, desde aquí empieza el pago, ¿verdad? Dios los entrega sin que ellos se den cuenta, ¿verdad? Y andan militando en el mundo, militando en la carne, y piensan que van a ser salvos. Digo, eso es un precio que Dios da al necio, al incrédulo, hermano. Y yo le temo a Dios de quedar así, ¿verdad? Entonces, mire, los entregó en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es deseo. Cada cristiano que viene con un deseo, viene con un daño, viene con un deseo en el mundo. Y recuerde que vimos que cada quien es tentado, seducido según sus concupiscencias, ¿verdad? Yo tengo hermanos que sus concupiscencias fue la droga, o fue la fornicación de cuerpo con mujer, o fue el adulterio, o fue el vino, o fue el dinero, o fue el trabajo, porque el trabajo también es un Dios, hermana y hermano, ¿verdad? Si usted está trabajando 12 horas en una empresa y no le está dando gloria a Dios, permítame, pero hay que irle dando, para eso es el discipulado. Sí, puede usted trabajar mientras esté discipulando, pero luego vamos a ver que hay una entrega total para Dios. Entonces, yo veo a hermanos y hermanas que aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido, me decían, hermano, es que no puedo, es que esto. Y sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, porque si Dios conmigo, ¿cómo no voy a ser sano? ¿Cómo lo que me pide Dios no lo voy a poder dejar?
por obras, digo por fe, no por obras. Yo ya le di testimonio, ¿verdad? Yo recuerdo a una persona que veía cristianos que cuando yo le hablé me dice, no, es que los cristianos no ven tele, no fuman, no toman, no escuchan música, qué aburrido. No, tenga cuidado de cómo predica, hermana y hermano, porque así no se debe de enseñar. Primero se presente el evangelio para que la persona con fe venga y que el poder de Dios los vaya separando mediante el conocimiento de la palabra por fe de todas esas cosas. Yo no le puedo exigir a alguien que deje sus ídolos, que deje el mundo, que deje sus concupiscencias si no tiene fe y si no tiene el Espíritu Santo, porque por obras ningún ser humano se va a salvar. Lo que nos pide Dios y este nuevo pacto de sus mandamientos solamente es posible con la presencia de Dios. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Entonces, mire, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Mi cuerpo fue comprado para ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si, ¿cómo puedo deshonrar a mi cuerpo? ¿Cómo no me puedo querer? Pues dejando entrar al enemigo para que sea mi alimento y me lleve a fornicar y me lleve al mundo y sea alimento de Satanás. Así voy a deshonrar mi casa, mi tabernáculo. Usted puede honrar a su cuerpo si usted guarda el depósito divino, que es el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para la redención eterna. Entonces usted está amando, usted se está queriendo, usted quiere su cuerpo, usted quiere su persona, ¿verdad? Pero si yo peco y tengo conocimiento que el pecado paga un salario y es la muerte, y entonces Dios se me sale, como lo estamos viendo aquí, y entonces Dios me entrega la inmundicia, Dios me entrega las aves, a los cuadrúpedos, ¿verdad? Entonces yo con conocimiento, hay mucha gente que se burla y no la cree. Bueno, pues los incrédulos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, estoy deshonrando mi cuerpo porque se lo estoy dando como instrumento para Satanás y no para Dios, hermana y hermano. Y hay un precio para que Dios esté dentro de usted. ¿Sí? Si es que va entendiendo la bendita palabra de Dios. Dice en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, ya que cambiaron la verdad. La verdad está en la Biblia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Acuérdese bien, hermana bendita, que la verdad es la palabra de Dios. Y la mentira es todo lo que no encuentre en la Biblia. Cuando usted se encuentre un hermano que se diga cristiano, un representante, y le dé un mandamiento contrario a la Biblia, dígale, ¿verdad? ¿Dónde está? Como mire, en los católicos, ¿verdad? Con todo respeto, yo no los juzgo, pero cuando venían y me decían, es que la Virgen es la reina de los cielos, la Virgen es la Inmaculada, es la Salvadora, yo les decía, mire, hermana, yo le voy a dar 50,000 pesos si va usted con el sacerdote de la iglesia y me trae un versículo en donde diga eso y entonces yo voy a adorar a la Virgen. Entonces, hermana y hermano, lo que haya en la Biblia, ¿verdad? Y que no lo vayan a torcer con un versículo o a engañar con un versículo, ¿verdad? Siempre hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual también, que usted pueda tener un gran entendimiento cuando se le exhorte o se le amoneste o se le dé alguna enseñanza para aclaración a cualquier duda. Entonces, mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿qué es cambiarla? Pues escuchar la voz de Satanás. Porque cuando se presentó la serpiente en el Edén, ¿verdad? Cambiaron la verdad, cambiaron la voz de Dios y le hicieron caso a una voz adversaria que les estaba dando mandamientos contrarios a los que tenían en el huerto del Edén. Por eso utilizamos como base siempre, honrando, fíjese bien en qué terminan, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermano, lo amo, hermana, y bueno, se la pasan queriendo agradar al hombre, como recuerde en el libro del Éxodo, ¿qué pasó con Aarón y con el pueblo cuando le dijeron, haznos un becerro de oro? Pues Aarón agradó
para que lo reconocieran como sacerdote, ¿verdad? Los agradó y terminó haciendo lo que le pedían porque agradó a los hombres. Ya en las enseñanzas pasadas vimos esos, hermanos, ¿verdad? Por eso es que hoy usted, cuando ve a algún predicador con 100, 200, 300 personas que habla y le aplauden, ¡ah! ¡Ah! Pues claro, porque ese instrumento de Satanás está predicando lo que le agrada a la congregación. Y están con el becerro de oro, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Y claro que, pues yo le digo y le pongo un ejemplo anterior. Mis padres, ¿verdad? A mí, mi padre fue un padre estricto, disciplinario, de cinturón, ¿verdad? Que trató de disciplinarnos. Y mi madre, pues tuvo un amor equivocado en donde nos consecuentaba y nos alcahueteaba las cosas que hacíamos para que mi padre no nos pegara. Mi madre nos daba dádivas, regalos, y mi papá no. Con mi papá había que ganárselo. Entonces, pues yo de chico quería a mi madre, yo no me soltaba de ella. Y mi mamita y mi papá es malo y mi papá no es bueno. Y así estuve durante mucho tiempo hasta que tuve un crecimiento, tuve una sabiduría, tuve un hijo. Y entonces, gracias a Dios, tenía a mi padre todavía con vida para irme a arrepentir y darle un beso y decirle, gracias Padre, ¿verdad? De acuerdo a la sabiduría que él tuvo, hermana, porque no era todavía cristiano mi padre. Él, gracias a Dios, se fue con la presencia de Dios. Entonces, por lógica también, hermana y hermano, ¿no? Yo como representante, ¿verdad? Le alcahueteo. Le dejo pasar sus pecados, no soy disciplinario, ni utilizo la autoridad que Dios me ha delegado como representante para que no practique el pecado y para no hablarle con autoridad y hablarle, pues usted me va a aplaudir y me va a tener mi pastor, mi apóstol, y ahí va a estar contento porque yo le voy a estar engañando y le voy a estar diciendo, ya es salvo, usted está bendecido, usted tiene la unción, usted es de Dios, y así lo van a engañar y así están engañados muchos el día de hoy, hermanas y hermanos. Entonces, dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ya le dije lo que es honrar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Porque vamos a ver más adelante que un verdadero representante no debe de permitir practicar el pecado dentro de una congregación, hermana, y tenemos el mandamiento y tenemos la orden que después que se exhortó, se amonestó, después de que Dios le dio oportunidad y ese sigue siendo piedra de tropiezo, vamos a ver con la Biblia que Dios, tenemos el mandamiento de hacerlos a un lado como está en la Biblia, ¿verdad? Para que no leude toda la masa. Entonces, aquí honran a las criaturas antes que al Creador, y honrar al Creador es sujetarse como siervo y hacer las cosas como Dios manda para que en todo sea glorificado Dios, porque hasta Pablo lo dijo, lo vamos a ver más adelante en Gálatas 1, ¿verdad? Que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Bueno, vamos, hermanitas benditas. Por favor, pueblo bendito, ahí mismo en el 28, nos vamos a saltar al 28, y dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, dése cuenta, hermano, a mí me han dicho muchos, tú piensas que nada más tienes la verdad, o sea que todos están mal para ti. No, hermano, mire, simplemente el que está mal y el que no tiene sabiduría es el necio, es aquel que no se sujetó, es aquel que no le dio gloria a Dios, es aquel que le falló en un mandamiento, ¿verdad? Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás, y dice muy claramente, y si yo adultero y no mato, estoy transgrediendo toda la ley, hermana bendita de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos llamados para ser perfectos. Entonces, que este es un precio de Dios, no es mío. Yo cuando me he atrevido a primeramente no a juzgar a la ligera, porque a mí me debe de constar si alguien está pecando. Yo no voy a señalar a alguien, yo por eso le dije, no voy a decir nombres si a mí no me consta que pecó. Ahora, si a mí me consta que está pecando, pues obviamente yo le creo a Dios cómo lo dejó, hermana y hermano.
al menos que usted dude de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí lo dice muy claramente, fíjense bien, y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, o sea, de no contristarlo, de no apagar el fuego, no les importó, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué mente es esa? La de Satanás, que es otra cabeza. Recordemos, hermana y hermano, cuando Dios le dio el mandamiento a Saúl de decapitar a ese rey, ¿verdad? Y cortarle la cabeza, y por el pecado perdonó la cabeza, y Dios le quitó el conocimiento, le quitó a Cristo, le quitó la verdad y le puso una cabeza reprobada, una cabeza para que predique mentira, para que predique todo lo que es en contra de Dios, y se vuelven anticristos, como ya lo vimos. O sea, contra Cristo, contra las predicaciones verdaderas. Porque yo le vuelvo a repetir, hermana y hermano, cuando se levanta un verdadero profeta, tenemos muchos ataques cuando hablamos de la verdadera doctrina, no nada más en estos tiempos, sino en todos los tiempos. Principalmente como ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que su mismo pueblo siempre se estuvo oponiendo a las enseñanzas que Él daba. Entonces, se les entrega una mente reprobada. Por eso, hermana, yo no puedo orar ya por una persona así. Mire, hay pastores que yo he escuchado, ¿verdad?, que se reprenden en estos medios y dicen, hermano, arrepiéntase. No, hermana, ya vamos a ver que hay muchos que ya no que ya no tienen arrepentir, que de Dios ya no pueden tener el favor de Dios. Vamos a ver más adelante quiénes, con la Biblia, ¿eh? Ya no tardamos, hermana. ¿Cómo voy a poder orar con alguien que ya está maldecido por Dios? Por alguien que ya lo entregó Dios a la inmundicia, por alguien que ya, porque esa es la ira de Dios, hermana. Son hermanos y hermanas que tuvieron el amor y que tuvieron rogativas y que los exhortó Dios y que duraron un tiempo. Y acuérdese que comprobaron la buena voluntad de Dios, porque aquí estamos viendo, pudieron comprobar y luego hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, Dios es justo, hermana y hermano, porque fuimos comprados para glorificar al Padre. Entonces, mire, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, aquí está el fruto. Empiezan, usted ve, y a los que conocemos la palabra, empezamos a ver cómo empiezan a hacer la obra y a hacer cosas que no les conviene. Pero pues ya Dios los entregó a la inmundicia. Dice en el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora aquí está, estando atestados es llenos de toda injusticia, están llenos de maldad, están llenos de demonios. Recuerde, hermana y hermano, yo siempre le utilizo esta cita bíblica porque es muy conocida, hay muchas otras, pero dice que cuando el espíritu inmundo sale de una casa, ¿verdad?, de un cuerpo, eso es en el bautizo, eso es cuando alguien no peca, se va a lugares secos a recorrer, ¿verdad? Y luego encuentra la casa barrida y decorada. ¿Qué es eso? Que esta persona se bautizó y tuvo un crecimiento espiritual y llegó a la perfección, llegó a tener oro, llegó a tener limpieza, pero se descuidó. Pero escuchó la voz de Satanás, como lo acabamos de ver en estos versículos, y que dice la palabra que entonces entró este espíritu y que trajo, porque en el camino se encontró otros espíritus peores que el primero, y su postrer estado pasó a ser peor que el primero. Yo le explico, ¿verdad? Yo antes tomaba, hacía maldad, ¿verdad? Quizás alguna ocasión tomé de lo ajeno, ¿verdad? En algunas ocasiones, llevé una vida desordenada, ¿verdad? Pero yo le digo algo, Dios me perdonó, y si yo le hiciera frente al Espíritu de gracia y fuera necio por la concupiscencia de mi carne, ¿verdad?, y me inclinara a la inmundicia y me inclinara a la concupiscencia de mi carne, entonces mi postrer estado va a ser peor. Ya no voy a hacer lo que hacía antes. Ahora me voy a dedicar a bajar gente de la cruz, a predicar contra Cristo. Y eso es peor que lo que yo hacía antes, hermana y hermano. Porque ahora Satanás antes me usaba para cosas en el mismo mundo, pero ahora me va a utilizar para ir en contra de la santidad, en contra de los que predican la verdad. Porque ese es el fruto de las congregaciones el día de hoy.
¿sí? Ojalá vaya entendiendo la palabra de Dios. Por eso dice, están atestados de toda injusticia. Ahora, ¿cuál es el fruto de ellos? Fornicación. Ya le dije, hermana y hermano, no nada más hablo espiritualmente, sino también estoy hablando físicamente, porque físicamente también hay representantes, ¿verdad?, que no están casados, que se les ha encontrado con mujeres, ¿verdad?, o que han tenido eh, sexo por medio de los medios de comunicación y han sido desenmascarados, ¿verdad? Entonces, digo, están atestados de toda esa inmundicia, fornicación, perversidad viene de la palabra perverso, y la palabra perverso es no estar ante los ojos de Dios, no estar amando a Dios y al prójimo, sino estar haciendo obras en todo momento por un interés monatorio, por un interés para trasquilar ovejas, por un interés que no es el de Dios. Avaricia, que aquí entra lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Nada más en sus mentes está la avaricia, está el dinero, está el ser poderosos, famosos, están llenos de maldad, están llenos de envidia. Ya vimos la vez pasada, ya no le explico, porque acuérdense que vimos en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 22, ¿cuál es el fruto de la envidia? Y el fruto de los homicidios, que también lo vimos, ¿verdad? No, mire, es muy difícil que hoy un apóstol mate, aunque lo puede hacer físicamente. Pero ya le dije que los homicidios, como lo vamos a ir viendo más adelante, es ir con los hermanos que están en la verdad y tratarlos. Satanás es un homicida que los engañó para que no honraran a Dios, porque honrar a Dios es hacer todos sus mandamientos. Entonces, están llenos de homicidios, de contiendas, porque en todo momento están contendiendo. Ven una enseñanza como esta y están contendiendo contra Cristo, contra Dios. Pero yo no me molesto, hermana ni hermano. Dios les va a dar su justo pago. No me molesto porque ya está escrito. Simplemente yo no contiendo con ellos, ¿verdad? Digo, ya tienen este fruto, ya tienen un pago de Dios. Yo no los voy a hacer entender. Y siempre van a estar contendiendo con la santa doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ¿verdad? Engaños, están llenos de engaños y están llenos de malignidades. También dice la palabra de Dios en el 30, murmuradores, como Cristo Jesús cuando les decía, ¿verdad?, coman de mi carne, y dice, ¿por qué murmuran en vuestros corazones? ¿Por qué están cavilando? ¿Por qué están murmurando? Entonces, también, hermana y hermanos, al estar viendo una palabra y que usted en su corazón empieza a murmurar y diga, no creo, pero esto. Bueno, son murmuradores, esto ya es un pago de Dios por la necedad. Detractores de la ley, que se detratan de la ley de Jehová, detractores. Aborrecedores de Dios. Y usted va a decir, pero traen la Biblia, hermano, hablan de Jehová, dicen amén, le alaban. Mire, aborrecedor de Dios es cuando se le da una orden, cuando se le da un mandamiento, porque los mandamientos son de Dios, hermana y hermano, y hay más de 800 mandamientos, y cuando Dios le da un mandamiento de alejarse de un impío, de dejar casa, de dejar madre, de dejar un hijo, una hija, y usted dice no, bueno, pues ya es aborrecedor de Dios, porque los mandamientos son de Dios. Dice, injuriosos, porque en todo momento están levantando injurias contra los santos, están como a Cristo Jesús, siempre le levantaban injurias, ¿verdad? Recuerde que hasta pagaban para levantarle falsos a nuestro Señor Jesucristo, y en todo momento, hermana y hermano, nos están levantando injurias, son injuriosos. Soberbios, porque es lo que trajo Satanás, ¿verdad? La soberbia, la altivez, ¿verdad? Recuerde el pecado que trajo Satanás. No se le olvide, hermana, porque es lo que estamos estudiando desde un principio, que le dijo, vas a ser como Dios, o sea, altivo, vas a tener un trono. Son soberbios en todo momento, altivos, que va conllevado, inventores de males. Porque ¿a quién le inventan males? A Cristo le inventaron males, a Elías le inventaron males, a Eliseo le inventaron males, a Pablo le inventaban males,
A los que predicamos la verdad nos inventan males. Para gloria de Dios, para nosotros es un privilegio, porque dice en San Mateo, bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que es perseguido, porque el Espíritu Santo reposa dentro de ese varón. Alabado sea Dios, Cristo Jesús. Dice, y desobedientes a los padres. Y usted va a decir, bueno, ya no tengo padre. No, mira, hermana, yo le digo algo. Un padre tiene la obligación, si es cristiano, de inquirir y poner diligencia en sus hijos para que guarden el camino y no pequen. Pero aquí vamos a hablar espiritualmente. El padre es Dios y la mamá es la iglesia. Yo se lo puedo mostrar con la Biblia, ¿eh? Yo le hablo así porque usted debe de saber. Pero la madre es la iglesia y Dios es el padre. Ahora, Dios se comunica así como Dios se comunicaba con Moisés, que representa a Cristo, y Moisés con Aarón, de igual manera. ¿Va? Dios se comunica con Cristo y Cristo se comunica con el representante, y el representante, que es la madre, se comunica con los hijos. Pero muchos son desobedientes a Dios y a la iglesia, hermanos. Entonces, esto es lo que está diciendo. Dice en el 31, necios, necios, porque yo recuerdo, hermana y hermano, todas las veces que Dios me ha permitido, cuántas veces, hermanos y hermanas que ya no están aquí, cuántas veces lloré en su presencia y les decía, hijo, por favor, ya van 15 o 20 veces que te estoy reprendiendo el mismo pecado, ya no seas necio, por el amor de Dios, porque el que practica el pecado es el diablo, no te vaya a hacer Dios a un lado, ya no seas necio, no te lo digo yo, aquí está en la Biblia. Me decían, amén, sí, hermano, está en la Biblia. Bueno, ya no seas necio. Bueno, hermana, se fueron al mundo y se volvieron más necios, porque ya no tienen el poder de Dios para poderle ser leal a Dios, para poder honrar, porque solamente con su presencia podemos nosotros hacer sus mandamientos. Desleales, no le fueron leal a Dios, porque la palabra leal es decir, Señor, tú me rescataste, que no se te olvide de dónde fuiste rescatado, que no se te olvide nunca quién eras antes, que eras hijo del diablo, que estabas en el mundo, que tenías un corazón enfermo, que no se te olvide nunca, para no ser desagradecido, para no morder la mano que me salvó, para ser leal como un buen soldado y no cambiarme de mando, no cambiarme de reino, ¿verdad? Serle leal, porque como muchos mártires murieron y les decía, niega tu fe y no te quemamos, niega tu fe y no te matamos, ¿verdad? Y ellos decían, ¿por qué le voy a ser infiel al que nunca me fue infiel? ¿Por qué le voy a engañar al que dio la vida por mí y al que nunca me ha fallado? Máteme, ¿dónde pongo la cabeza? Quémeme, porque yo no voy a negar nunca la lealtad que le debo a mi Rey bendito que me vino a rescatar. Pero estos son desleales, hermano, porque no respetaron el pacto, porque se fueron de bando, se salieron del reino de la luz y se fueron. Bueno, más bien Dios los mandó al reino de las tinieblas por necios. Dice, sin afecto natural. Esto es muy importante, hermana y hermano. Sin afecto natural es que deshonré mi cuerpo. Es que si yo peco, no, ¿cómo me voy a amar, verdad? Dejando entrar a los demonios. Y si yo no tengo afecto natural, ¿cómo voy a poder tener afecto por mi hermano o mi hermana? ¿Cómo le voy a poder decir que le amo y que lo quiero curar si yo, hermana y hermano, no tuve afecto por mí? Porque yo le digo algo, grábeselo y lo vamos a ver más adelante, hermana y hermano. El amor al prójimo, el amor a una madre, a un padre si lo tiene, a un hijo y a una hija, no es estar viendo por él a ver qué se le ofrece, llevarle chocolates, tamales, estar viendo, no, el amor es no pecar y darle su vida a esa persona si es mansa para guiarla a la vida eterna. Vuelvo a repetir, el amor es que yo no peque, yo amo a mi prójimo si no peco, porque si no peco, entonces tengo el amor y puedo ser la sal, puedo ser la luz, puedo hablarle la verdad. Pero si yo sé que el pecado paga un salario y que si practico el pecado
se me sale y Dios me entrega la inmundicia, entonces no tengo afecto natural, entonces no me amo. Entonces le estoy diciendo a Satanás, entra a mi cuerpo y tómame, porque sé que tú vas a venir a atormentarme y me vas a utilizar para ser homicida y no tengo afecto natural, hermana y hermano, pueblo de Dios. Por eso dice que estos ya no tienen afecto natural, implacables. Por eso yo le digo, ya no pierda el tiempo, ministro. Ya no pierde tiempo, hermana y hermano, con un ex hermano, una ex hermana que ya Dios lo entregó a la inmundicia, porque por más que le diga y le diga, no lo va a poder aplacar. Por eso yo le digo algo. En su momento, hermanos y hermanas que estuvieron aquí, que duraron 3, 4, 5, 6 años y que después Satanás los arrebató por la incredulidad que hubo en sus corazones como Adán y Eva, en su momento lloré. En su momento me dolió, pero el Consolador me fortaleció y ya no oré por ellos ni traté de decirles que se arrepintieran y ya no pido el tiempo con ellos porque son implacables. Sí, hermana y hermano. O sea, no pierda el tiempo, hermana y hermano. Usted enfóquese con los que tienen hambre, con los que puedan tropezar y Dios los vuelva a levantar, con los que no practican el pecado, porque la palabra necio es cuando ya 15, 20, yo tuve aquí ovejitas que del mismo pecado se les llegó a decir más de 30 o 40 veces sobre un pecado y sobre otro. Entonces, vamos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Porque este tipo de hermanos ya no puede tener misericordia, ya no va a evangelizar, ya no tienen, mire, la misericordia, hermana y hermano, no proviene de uno. La misericordia proviene de Dios y la palabra misericordia viene de miseria. Ahora, Dios tiene misericordia y nadie puede tener misericordia para Dios porque Dios está en un trono, es poderoso, está exento, es excelso, es poderoso. Y Dios sí, porque vio la miseria de nosotros cuando entró el enemigo, cuando entró el pecado, como ya lo vimos, cuando Satanás entró con los seres humanos a gobernarnos, ¿verdad? Y cómo nos trajo, cómo se alimentó, y Dios tuvo misericordia, vio nuestra miseria, vio que Satanás tuvo el imperio durante mucho tiempo de nuestras almas y dijo, pobre hombre, pobre, vio que éramos miserables, como una persona que está en la calle, un vagabundo, es miserable. Y si usted tiene misericordia, ¿verdad? Pues va y le da una cobija, o le da sustento, o le da un cuartito, ¿verdad? Para que pueda vivir. De igual manera, Dios tuvo misericordia enviando a su Hijo Jesucristo, y Cristo Jesús tuvo misericordia por medio de su Padre, sacándonos del mundo. De igual manera, si yo tengo a Dios y veo a mi vecino y veo a mi colonia y veo que no tienen a Dios, y si usted no va a hablarles de la palabra, si usted no va a evangelizarlos, perdóneme hermana, pero no tiene a Dios, perdóneme hermano o ministro, pero no tiene a Dios, porque la misericordia de Dios es que en su corazón en todo momento esté preocupado por los negocios del Padre, por los que no tienen la revelación, por los que les falta luz, ¿verdad? Y una persona que tiene a Dios está hablando de la palabra, pero para traerlos a la luz, no para estar pensando en el dinero y para estar pensando para llenar una congregación y que se gloríe, porque también hay de esos, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Vamos, por favor, si no hay ninguna duda, a San Mateo 12, el Evangelio de San Mateo 12, siempre con la bendita palabra de Dios, que aquí tengo mi Biblia, hermanas benditas, ¿verdad? San Mateo 12, 33, por favor. Amén. Y dice así en el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Recuerde, hermana y hermano bendito de Dios, que aquí estamos hablando nosotros simbólicamente con parábolas
de los sacerdotes, de los ministros, de los obispos, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, profetisas, diáconos, diaconisas, colaboradores, colaboradoras, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se nos llama árbol? Vamos, ya se lo dije, hermana, que bíblicamente como parábola, ¿verdad? Vino Cristo Jesús, que se llama el sembrador, sembró, luego pues entró en nuestro corazón la semilla, murió en el bautizo la semilla, ¿verdad? Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo como la semilla de mostaza, que hay una parábola, y luego cuando Dios le dio crecimiento, pues llegó a ser una sombra y llegó a ser para que las aves del cielo, que aquí las aves representan otro simbolismo, ¿va? Llegaron a anidar en ese árbol. Entonces está hablando del sacerdocio, está hablando de los que terminaron un discipulado, de los que tuvieron una forma, de los que alcanzaron el segundo bautizo. Ahora fíjese bien lo que está diciendo aquí, o hacer el árbol bueno o hacer el árbol malo. No puede salir de una fuente de agua, agua salada y agua dulce. No puedo servir a dos señores, ¿verdad? Ya vimos, o me inclino totalmente a Cristo y estoy crucificado totalmente con Cristo para que tenga su mente y dar un fruto de vida, o me van a entregar a la inmundicia y voy a ser homicida. Ahora, Dios no quiere medios. ¿Qué dice? O sé frío o sé caliente, porque a los tibios los voy a vomitar. Es lo mismo, ¿va? El ser frío, pues ok, quieres ser un árbol malo, adelante, te está permitido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? ¿Quieres ser un fruto bueno? Ya sabemos cuál es el precio. Así lo dice Dios también, ¿verdad? Muy claramente, y lo acabamos de ver, hermana bendita, que un ministro hipócrita, ya Dios lo entregó a la inmundicia, y su fruto va a ser en todo momento un fruto de muerte, en todo momento. Entonces, mire, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo, malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora ya estamos viendo, ¿se acuerda cómo se titula esto? Quitando el velo al pueblo de Dios. ¿Cómo nos está enseñando Dios? ¿Cómo podemos nosotros, si tenemos el Espíritu, quiero decirle, si tiene hambre, porque usted está ciego, tampoco va a poder ver porque es un pago de Dios. Pero si usted tiene hambre, entonces va a usted poder ver quién es el que tiene un fruto bueno. Porque luego vamos a ir para allá, ya vimos el fruto de la carne. El fruto del Espíritu también viene en Gálatas, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es amor, es bondad, es templanza, es piedad, es no buscar lo suyo propio, como es en 1 Corintios 13, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cuál es el fruto del Espíritu Santo: misericordia, amor, bondad, que uno dé la vida, como así estuvo Cristo Jesús, traía a su Padre y daba un fruto. Entonces vamos a ir viendo. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, se ha ido la hora, vamos muy lento, nos faltan muchos versículos bíblicos. Al que tiene hambre y sed de justicia, yo espero y he orado para que Dios toque su corazón a todo aquel que tenga hambre, y quiero profetizarles de una vez que son pocos los que quedan proféticamente para entregarse a una vida verdadera en estos últimos tiempos, en donde ya está la mesa puesta para que nuestro Señor Jesucristo llegue.